Recording in Ahora un minuto progress. lo hago share screen. Recording in progress. My English is better day by day. Recording in progress. Vamos con todo. ¿Estamos para hacer entrar, Daf? Entonces ya estoy poniendo. Un minuto. Yendo, acá está. Share screen. Espero a que hagan un mute, ¿ok? Y básicamente, hagan un mute, no, perdón. Terminen de poner la música y entonces voy a poner la presentación, porque si no me para la música que tienen, ¿ok? Ok, perfecto. Igualmente podemos parar la música, le damos las buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es Sume Keilah, como todos los miércoles. Nuevamente estamos en sus hogares. Algunos no están en casa, pero gracias por estar con nosotros de todas maneras. Y como lo decía, ¿no? Son las 7:06, vamos a esperar un minuto más y contarles mientras tanto, y antes de que nuestro invitado del día de hoy, Joachim Mandelblum, comience con su exposición, decirles un par de novedades. Primero que nada, contarles que a partir de la semana que viene, el lunes, y por medio de un acuerdo de común esfuerzo entre el Colegio León Pinelo y Hebraica, vamos a estar dando inicio a algunas actividades culturales y recreativas en el colegio para, obviamente, las edades que van desde los chicos más chiquititos hasta chicos de quinto de media, estudiantes de León Pinelo y socios de Hebraica. Así que estamos muy contentos de poder, de alguna manera, reiniciar nuestras actividades de manera, ¿por qué no?, normal, en una nueva presencialidad. Así que eso, primero que todo, y con mucha alegría decir esto, porque nos estuvimos preparando desde hace mucho para poder nuevamente reencontrarnos con todos los chicos en nuestras diferentes academias. Vamos a estar haciendo actividades de entrenamiento de fútbol, entrenamiento de voleibol, vamos a hacer Ricudim, Club del Niño, divertijuegos, entrenamientos varios, así que realmente súper contentos estamos todos de poder reencontrarnos con nuestros chicos, con nuestros socios y en definitiva con nuestra Keilah. Contarles también que el próximo miércoles va a ser el último miércoles hasta la mitad del año de Sumen Keilah. Vamos a estar descansando en el mes de julio y nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, en el mes de agosto, post vacaciones, post fiestas patrias y bueno, con ya un nuevo gobierno en el Perú. Así que, insisto, próximo miércoles vamos a estar haciendo un primer cierre de esto que es Sumen Keilah 2021 y también obviamente para que todos puedan aprovechar un poquito, aquellos que puedan salir un poco hasta más tarde, que ya no tienen que estar en casa, la hora, eh, la hora límite pasó a las 11 de la noche, así que vamos a ver cómo venimos para poder planificar la segunda parte del año de Sumen Keilah y que nos queda todavía un encuentro de Videoclub Hebraica. El encuentro del día lunes estuvo maravilloso, hablamos sobre los guionistas en el cine. Fue un encuentro espectacular, de un nivel excelente, como los otros 3 encuentros que ya hicimos de Videoclub Hebraica. Y nos queda un quinto encuentro que va a ser el lunes, busco rápido en el almanaque, el lunes 5 de julio. ¿Y de qué vamos a hablar el lunes 5 de julio? Vamos a hablar de los clásicos del cine y la recomendación que nos hicieron los maestros de Videoclub es, si no me equivoco, Scarface, ¿no es cierto? Eterno Resplandor terminó ganando. Eterno Resplandor ganó. Igualmente, miren Scarface porque es buenísima. Y bueno, la verdad que ya te decís que nos acompaña, si levanta el pulgar, quiere decir que está contento con Videoclub Hebraica. Excelente, sí, sí. De hecho, sí, ya que es una de las personas que no se perdió ninguno de nuestros encuentros.
Haslo, ¿me estoy olvidando de algo? Nada. Expertos en fútbol el lunes, ya tenemos convocado. Vamos a hablar con las jugadoras, vamos a hablar con la medalla de plata del voleibol de México 2019, en esto que es expertos en macabeadas ahora. Así que buenísimo, creo que van a estar Eti y Erika, que van a charlar un poquito de su experiencia macabea. 2 que tuvieron ellas, una en Chile 2015, México 2019. Y nos vamos preparando, porque seguramente ahora en julio mismo solamente van a faltar solo un año para las próximas macabeadas que se van a hacer en Israel en julio del 2022 y que estamos todos expectantes con lo que va a pasar, obviamente en el Perú, pero también obviamente en Israel, lo que va a pasar en el mundo con esta pandemia, con estas variantes que vienen, que mutan, que nos hacen entrar, salir, ponernos y sacarnos los barbijos, mascarillas. Pero bueno, ahora es tiempo de hablar de Israel, que hace poco tiempo, quizás un par de semanas, tiene nuevo gobierno después de un montón de tiempo. Después de muchísimos años se armó por fin una nueva coalición liderada por Bennett y Lapid, y que son el nuevo gobierno del Estado de Israel. Bennett es el actual primer ministro, pero no soy yo quien va a hablar del tema, porque para eso está el viceembajador del Estado de Israel en el Perú, el señor Joachim Mandelblum, a quien le doy la bienvenida, que va a hacer una presentación. Vamos a escucharlo atentamente y después, como siempre, las preguntas las vamos a canalizar por el chat de Sumen Keilah, las voy a hacer y vamos a seguir charlando con Joachim hasta las 8, 8 y pico. Así que, Joachim, buenas noches, ¿cómo estás? Hola a todos, entonces un gusto estar con ustedes el día de hoy y básicamente vamos a hablar del nuevo gobierno. Finalmente, después de 4 elecciones, Israel se ha logrado hacer un gobierno sumamente variado. Vamos a hablar de múltiples cosas relacionadas con exactamente cómo es que empezó y cómo se va a ver en el futuro este gobierno, qué cosas puede hacer, qué cosas van a ser van a ser retos un poco más grandes. Y bueno, un gusto estar con ustedes. Ahora voy a empezar a compartir la presentación. Creo que es importante hablar de que mientras estamos hablando, es decir, hablaste del COVID, de la nueva mutación. De hecho, en Israel actualmente existe la nueva mutación, la Delta, es la que está causando estragos en Israel. Incluso la semana pasada, se me escucha, ¿no? ¿Se escucha? Perfecto, excelente. Ok. Sí, sí, excelente, Las- se escucha. la semana pasada habíamos incluso retirado toda la orden de mascarillas, incluso hace semana y media. Habíamos retirado incluso toda la orden de mascarillas, toda esa clase de cosas, y actualmente, debido a que la variante Delta, que es la variante de India, ha entrado y también la vacuna Pfizer es un poquitico menos efectiva. Se habla alrededor de un 85% de efectividad contra la variante Delta, lo que implica que se han tenido que reducir o aún no se han quitado las medidas, es decir, aún no hay obligación, por ejemplo, de mascarillas, pero ya se está empezando a hablar de obligación de mascarillas. Algunas de las medidas para entrar a Israel van a hacerse mucho más fuertes. Se está hablando actualmente de que va a haber mayor necesidad de cuarentena cuando se entra a Israel. Incluso cuarentena con brazalete. Quien conoció lo que era la cuarentena con brazalete, podría estar en cuarentena que te pueden ver tu locación en todo momento. Y se están haciendo varios refuerzos en el aeropuerto. La variante Delta capaz al principio nos agarró un poquitico desprevenidos, pero ya se espera de que podamos lograr controlar. Hay varios focos, los cuales han sido controlados, especialmente en la zona de Binyamin. Binyamin es hacia la zona de Yehudá, sí, está Yehudá y Shomrón, Cisjordania, la zona sur de Cisjordania y también la zona de Modín. Entonces, para hacer un update de cómo están las cosas en Israel, por eso también se está haciendo ahora vacunación compulsiva para todos los jóvenes. Es curioso porque ahora
quien justamente había hablado de que se acaba de juramentar hace poco, el primer ministro Bennett, él escribió un libro de cómo vencer al COVID y ahora van a ver hasta qué punto aprendió el libro que escribió. Vamos a ver cómo se va a desarrollar todo durante las próximas semanas, aunque es muy impredecible, especialmente porque con todas las variantes es muy difícil el control, especialmente cuando no se ha hecho la vacunación de los niños. Por ahora las cosas están relativamente bajo control. Esperemos que dentro de poco la situación mejore también, es decir, mejore en Israel y también en el Perú. Entonces, empezamos con nuestro tema, que es el nuevo gobierno en Israel. El gobierno lleva aproximadamente una semana y media. Empezó de una forma sumamente curiosa, una juramentación un poquitico, la juramentación no, la declaración, la votación, un poquitico, se puede decir, fuerte, también porque había mucha oposición, pero ya está empezando a hacer múltiples medidas. Entonces vamos a ver qué es este nuevo gobierno en Eretz Israel. Así es como se ve el gobierno y quiero que noten noten las caras, noten, sé que la resolución de la imagen capaz no es la mejor. ¿Qué cosas podrían mandarme en el chat? Rapidito, Alejandro, ¿podrías decirme en el chat algunas cosas que podrían decir del nuevo gobierno solamente por una imagen inicial? Si alguien quiere mandar en el chat, si no, capaz puedo hablar de algunas cosas que son sumamente curiosas. Bueno, primero creo que es algo que también se dijo mucho, ¿no es cierto? La participación de mujeres en el gobierno. Tenemos acá una persona que, si no me equivoco, está en sillas de rueda, lo que también es algo que llama la atención en la foto. Eh, bueno, y vemos que este gobierno también tiene personas de varias características, incluso sabemos que hay gente que es árabe, ¿no? Que tenemos también gente de otras religiones. Es inclusivo, como dicen acá unas personas. ¿Qué más? A ver, participaron acá, pusieron que es inclusivo, que es plural, que es diverso. Creo que esas son las principales características, ¿no es cierto? Sí, básicamente lo quería decir y exactamente justamente lo dijiste, es la parte de que es un gobierno sumamente inclusivo y a nivel político, lo que no se puede ver en la foto, que es lo más importante, a nivel político es un gobierno sumamente variado, que es algo que no, si de, en Israel tener sistema parlamentario es muy importante el hecho de que siempre hay gobiernos variados y no se trata de solamente un partido político que es el que gobierna, porque requiere hacer una coalición en la cual hay generalmente gabinetes sumamente variados a nivel, por lo menos, político. Este es un gobierno el cual es muy variado a nivel político y también muy variado a nivel también de su composición. Hay, como habías dicho justamente, hay también árabes musulmanes, hay árabes drusos, hay personas, olim de Etiopía, hay muchos olim en este gabinete, hay personas con discapacidades. Y una cantidad mayor de mujeres. Aún nos queda mucho por hacer, pero también hay una cantidad mayor de mujeres. Hay, por ejemplo, también ministros los cuales son homosexuales. Eso también ocurrió en el gobierno previo. Pero vemos que los gobiernos de Israel han sido gobiernos generalmente relativamente variados, pero este gobierno lleva mucho más allá las variaciones que se pueden encontrar dentro de Israel, y hay muchas personas que también vienen con una intención de mejorar cosas las cuales de las cuales han sido parte. Por ejemplo, la parte de discapacidad es algo que va a ser una agenda, mejoras para las personas con discapacidades, va a ser algo que va a ser parte de la agenda de este gobierno. Por ejemplo, quien conoce, han habido, por ejemplo, con personas que salieron con discapacidad de Tzal, del FDI, de la Fuerza de Defensa de Israel, y hubo incluso algunas protestas durante el año pasado. Esta clase de cosas van a ser tomadas en cuenta y van a ser parte de las nuevas prioridades de gobierno. Hay algo que es muy curioso que pensé que iban a decir, aunque no se ve de verdad en la foto. Hay menor cantidad de Haredim que
que en gobiernos anteriores de Israel, y vamos a hablar también de eso. Sin embargo, sí hay cierta preocupación por el mundo religioso, por el mundo de los Haredim, y vamos a hablar también, vamos a expandir en eso un poquitico más, porque viene de diferentes direcciones. Entonces, la nueva Knesset la pueden ver acá, y hay algo que quiero que vean que es muy, es decir, esta es la Knesset, y acá ven la composición de la Knesset. Para explicar un poco para aquellos que no conocen, Israel tiene la Knesset, que es el parlamento, es la forma más correcta de decirlo, equivalente capaz a lo que hay en Perú, el Congreso. Sin embargo, para ser, primero que todo, el presidente, que también tenemos un nuevo presidente, Chaim Herzog, perdón, el presidente suele ser, el primer ministro, perdón, suele ser aquel que logra hacer una coalición, que esta es la mayor cantidad de grupos los cuales se pueden poner de acuerdo. Ahora, los últimos gobiernos han sido de Bibi Netanyahu. Parte de lo que él logró hacer era coalición, especialmente con todos los grupos Haredim y otros grupos más de centro, y así se lograba hacer, logró hacer gobierno. Últimamente, si en la última oportunidad no se logró de esta forma. Así que lo que está actualmente ocurriendo es que hay un gobierno sumamente variado. Y algo que quería decir, generalmente se suele representar, pueden verlo acá, representar gobiernos como si fueran esta clase de abanicos, ¿lo ven? Diciendo que hay una izquierda y una derecha, pero en Israel generalmente hay algo que es muy curioso, que es que el gobierno, los partidos políticos suelen funcionar más como si fuera una clase de anillo, porque vamos a ver que algunos partidos que incluso están en lo que suele llamarse la izquierda, la extrema izquierda, pueden verlo acá, el Joint List y RAM, tienen algunas cosas sumamente similares, incluso a partidos ultraortodoxos en su forma de pensar. Podemos ver que hay composición que, como decimos, es principalmente centro-izquierda y también parte de la derecha. El primer ministro actual, que es Naftali Bennett, es de la derecha. Dentro de 2 años se va a cambiar por Yair Lapid, que es de la izquierda. No es directamente de la izquierda, de la centro-izquierda, aunque izquierda y derecha es muy importante hablar en función de Israel. No necesariamente es por a nivel social. Izquierda-derecha tiene que también una alta represión a nivel de defensa y otra clase de cosas. Entonces, no es la clase de derecha-izquierda que se suele encontrar acá en el Perú. Yajín, ¿te puedo hacer una pregunta mientras que nos estás explicando? Solamente Claro. para que nos puedas graficar en este mismo abanico. Entiendo que la PID es del partido Yesh Atid, que tuvo 17 asientos, ¿no? Que es este color Exacto. medio amarillo anaranjado. Pero Bennett, ¿de qué partido es? ¿Del marrón Yamina? Yamina. Del marrón Yamina, y lo Yamina. curioso de Yamina es que Yamina en hebreo es derecha. Claro, Es decir, claro, claro, correcto. entonces, sí, es de Yamina, aunque al final, como vamos a ver, hay muchas cosas que se han tenido que negociar previamente y muchas cosas que cada uno ha tenido que entender cuáles son sus batallas principales para poder participar en este gobierno. Ok, gracias. Entonces, bueno, podemos ver la coalición, los partidos. Voy a hablar de los partidos de forma inicial. Tienes, por ejemplo, perdón. Tienes Yamina, ¿ok? Israel Beteinu. Tienes Tikva Hadashah, que es de New Hope. Yesh Atid. Kahol Lavan, que es el partido de Gantz, que originalmente había hecho se había unido con Yesh Atid en las elecciones previas y luego hubo una ruptura porque Benny Gantz hizo coalición al final con Bibi y Yesh Atid se quedó fuera de la coalición. Es decir, Yesh Atid se quedó fuera de la coalición. Luego tienes el Israeli Labor, que es el partido de Abodá. El partido de Abodá es muy curioso a nivel histórico
ha sido el partido principal por lo general en Israel durante una alta cantidad de gobiernos. Fue uno de los partidos más grandes. Actualmente está en 7 puestos, que incluso es una recuperación de las elecciones previas, en la cual estaba una cantidad menor de puestos. Luego tienes Meretz, que es partido, hay algunos que suelen decir, en algunas conversaciones que he tenido, es como similar al Partido Morado en el Perú. Es un partido sumamente liberal, es un partido sumamente social, liberal, si se puede decir de esa forma. Y tienes RAM. Ahora, hay cosas muy curiosas porque los dos partidos que estaban originalmente pensaban hacer coalición incluso con Bibi eran RAM, que es el partido islámico de Israel, dirigido por Mansour Abbas, y Yamina, el partido de Bennett. Al final no se hizo la coalición con Bibi y estos dos partidos se unieron al bloque, hicieron la coalición actual. Y luego puedes ver que acá la línea dice la coalición en sí. Tienes los partidos árabes, que es la lista unida árabe, que no se unieron a la coalición. Y actualmente hay una clase de, se puede decir, no sé si decir pelea o conflicto entre el RAM, que sí se unió a la coalición, y los partidos árabes, porque RAM desde el principio ha dicho que desea ser parte de un gobierno para poder traer mayor cantidad de beneficios a la población árabe israelí. Ahora, ¿cómo llegamos al nuevo gobierno? Y actualmente podemos ver por un lado a Bibi, que ha sido la persona el primer ministro uno de los primeros ministros que ha durado más tiempo en el poder en Israel, y la coalición actual compuesta, esto es solamente una muestra, pero esta muestra ha sido una muestra histórica, porque es básicamente Yesh Atid, que es del centro izquierda, Bennett, que es de la derecha, y Mansour Abbas, que también es el partido islámico, que lo suelen poner en izquierda, pero en algunas cosas incluso se parece a la derecha. No sé si conocen en Israel hay un programa llamado Eretz Nehederet. Eretz Nehederet es un programa de sátira, entonces cuando salieron las elecciones pusieron una caricatura en la cual simplemente ponían a la coalición como si fuera Bibi y anti-Bibi, era como si eran los Avengers con Thanos. Entonces, ¿cómo se definió y quiénes fueron las personas que definieron este gobierno? Hasta cierto punto, muchas de las cosas se hicieron como una coalición de que Bibi parara de ser primer ministro, hacer un cambio de gobierno. Entonces, básicamente, eso es lo que vemos en cómo se ha manejado y qué es lo que ha definido este gobierno. Entonces, vamos a empezar por lo que va a ser la oposición actual, que hasta ahora era principalmente los partidos que se encontraban en el gobierno, que son los partidos Haredim, el partido Abait Yehudi y Bibi. La forma en la cual originalmente las últimas tres elecciones se hicieron o gobiernos temporales o de esta clase de formas, porque Bibi generalmente ha trabajado con una coalición amplia, una coalición que incluso suelen trabajar como un bloque. A esta coalición solía pertenecer también Yamina, aunque después de las últimas elecciones, lo que hizo Yamina fue decir, vamos a intentar armar las cosas con esta coalición, porque Bibi fue el primero que obtuvo el mandato, y si no funciona, entonces vamos a pasar a la otra coalición a medida que sea posible. Entonces, actualmente la oposición principal va a ser estos grupos, que van a ser los grupos Haredim y grupos de derecha, que es Abait Yehudi, derecha también ortodoxa, y Bibi, que es el Likud. Y es muy importante, es muy relevante decir, es una oposición sumamente fuerte. Estamos hablando de 59, la coalición actual es una coalición de alrededor de 61 votos. Entonces, es una coalición la cual tiene una posición sumamente fuerte. Esta es la posición principal que va a tener, y básicamente el hecho de que
se hizo una unión muy fuerte, pero que hasta cierto punto impidió que múltiples factores fueran a entrar en coalición con ellos, es básicamente lo que nos lleva a este punto, el cual tenemos ahora la coalición actual. Y ahora podemos ver lo que es Hay dos clases de partidos árabes en la coalición actual y la principal palabra que se puede hablar al respecto, si lo puedo decir, es pragmatismo. Incluso cuando le preguntan a Masire, en un lado tenemos acá a Ahmed Tibi, perdonen, a Ahmed Tibi, y en el otro tenemos a Mansur Abbas. Mansur Abbas es Ram, Ahmed Tibi, aunque el jefe de la lista unida árabe es Aude, pero bueno, vamos a enfocarnos. Generalmente suelen ser mucho más hacia la parte de una clase de antisistema. La lista unida en muchos casos es portada como una lista antisistema. Es un líder que también en muchos casos han boicoteado y no desean ser parte del gobierno, están más en muchos casos reclamando que realmente formando parte del gobierno. Y lo que decidió Mansur Abbas es decir, miren, ok, sea lo que sea, pueden decir lo que quieran, pero al final hay que ser parte del gobierno, hay que intentar influir en el Estado para lograr mayor cantidad de beneficios para la población árabe israelí. Y eso fue la plataforma en la cual fue en las últimas elecciones, se separó de la lista árabe unida. Durante los últimos, incluso el último conflicto que hubo, ciertas protestas en Israel, incluso se mantuvo de una forma sumamente neutral, diciendo que hay que hacer todo lo posible por mantener una vida árabe normal que puede mantenerse de forma constante en paz con los vecinos judíos. Y básicamente esa fue la plataforma que lo llevó a la Knesset y es la forma con la cual está yendo ahora y es parte del gobierno. Básicamente va a tener varias comisiones sumamente relevantes dentro de la Knesset, asimismo parte de lo que ocurrió para que sea parte de la coalición y ya empezar a hacer logros para la población árabe israelí. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con lo que se llama la ley Kaminitz. No sé si, obviamente, para la persona que no está generalmente dentro de asuntos políticos en Israel, la ley Kaminitz es una ley que está hablando de, por ejemplo, cuáles son las leyes para construir. Entonces, es una de las cosas en las cuales, por ejemplo, Mansur Abbas se enfocó mucho y sí se logró, por ejemplo, hacer ciertas facilidades en esta clase de ley para que en lugares, en poblados árabes, se pueda hacer una construcción, se pueda hacer mayor construcción. Toda esta clase de cosas son cosas que están actualmente funcionando dentro de lo que se intenta hacer dentro de la coalición y ha logrado tener varios logros. Al final, lo principal que va a tener que demostrar Mansur Abbas en las próximas elecciones es hasta qué punto su enfoque haya sido logrado. Hay otra cosa que es sumamente curiosa dentro de su partido, el partido Ram, que es el hecho que es el partido islamista. Es decir, hasta cierto punto es considerado un partido similar o con cierto paralelo a la Muslim Brotherhood, que en muchos casos incluso puede estar asociada con terror y con muchas cosas. Mansur Abbas, para hacer gran parte de las decisiones de lo que va a hacer el gobierno, tiene que ir al Consejo de la Sharia, al Consejo Musulmán de Israel y pedirles permiso de diferentes cosas, lo que hace cosas sumamente curiosas, incluyendo el hecho de que tiene muchas cosas similares con partidos Haredim. Por ejemplo, es mucho menos liberal a nivel de derechos para LGBTQ, para homosexuales o trans, bisexuales y trans. Es mucho menos liberal, mucho más conservador en esa clase de cosas, cosas que, por ejemplo, son mucho más similares con partidos Haredim de lo que son con gran parte de los partidos que hay dentro de la misma coalición. Luego tenemos el centro que, al hacerse una cuestión de Bibi, no Bibi, se agranda mucho más. Generalmente vamos a ver que un centro que acá los puse en espectrum político, tienen más a la izquierda Nitzan Horowitz, que es el actual, luego vamos a hablar capaz un poquitico más de los ministros, ministro de
de ministro de Salud. ¿Ok? Y luego tenemos hasta llegar a Gideon Sa'ar, que originalmente empieza en el Likud, en algún punto rompe por diferencias con Likud tradicional, se puede decir de esa forma, y hace su propio partido, Tikva Hadashah. Al principio incluso había un buen chance de que podría ser primer ministro, gran parte de las encuestas lo demostraban con 18 mandatos y toda esta clase de cosas. Luego los resultados de elecciones fueron mucho menores, pero sí se une, al final sí se une a la coalición actual después de que dijo que no iba a sentarse con Bibi. Y tenemos aquellos que generalmente han estado mucho más en el centro. A Víctor Lieberman es, por ejemplo, muy conocido por el hecho de que las últimas veces no se sentó, por ejemplo, por que habían... por lo que decía que era cierto control de partidos Haredim dentro de la coalición. Benny Gantz sí se sentó en la última coalición, fue también ministro de la defensa, y Merav Mijaeli, que es la jefa de Abodá, el partido laborista israelí. Entonces podemos ver que el centro se ha hecho mucho más grande, se puede decir, aunque ideológicamente sigue siendo muy distinto, y muchas cosas en las cuales van a tener que hacer muchos compromisos. Sí están logrando trabajar juntos para esta coalición, y esperemos que se pueda mantener un gobierno estable. Muchas de las cosas que van a definir cómo funcionan es el elegir las pick your battles. Por ejemplo, y para esto se decidió que durante el primer año, los primeros 2 años, no se van a hablar de algunas de las cosas que son incluso principales para parte de estos partidos. Por ejemplo, Nitzan Horowitz en sí es homosexual, pero por ejemplo con Mansur Abbas y con algunos otros elementos de la coalición es algo que, por ejemplo, derechos o una agenda mucho más con enfoque hacia la homosexualidad no va a ser algo que sea principal dentro del gobierno, no se va a hablar al principio durante los primeros meses. Toda esta clase de cosas son compromisos que se han hecho y que van a seguir a lo largo de la coalición, que al final la meta es poder hacer algunas mejoras, por ejemplo, el sistema de salud, mejoras el sistema de educación, múltiples cosas, las cuales la idea es simplemente ver cuál es el área conjunta. Y luego tenemos las dos figuras que formaron la coalición, y vamos a explicar un poquitico más de cada una. Yair Lapid incluso estuvo en coaliciones con Benjamín Netanyahu en el pasado. Fue ministro de Finanzas, a veces con la traducción se me va un poquitico, pero ministro de Economía. De Economía, ministro de Economía, y Bennett ha sido ministro en varios gobiernos de Bibi. También, por ejemplo, Yair durante los últimos gobiernos dijo que no se iba a sentar en ninguna forma con Netanyahu. Bennett al final ha decidido mantenerse abierto en la mayoría de los casos. En las elecciones previas a estas fue parte incluso del mismo bloque de Bibi, pero del Likud, pero en estas elecciones, después de que ellos no lograron, él se separó. Decidieron al final que iba a ser sí primer ministro de forma inicial. Es una persona que viene de derecha, pero que ha demostrado a lo largo del tiempo también pragmatismo, y que ha demostrado múltiples compromisos de cómo para poder mantener esta coalición viva hasta cierto punto. Gran parte de las cosas fue uno de los últimos en cerrar la coalición, si se puede decir de esta forma, porque parte de su partido, incluso algunos habían decidido también abandonar la coalición en el último momento, toda esta clase de cosas, pero sí logra hacerlo, y actualmente es primer ministro, demostrando también hasta cierto punto una alta cantidad de balance para poder mantener las cosas que son sumamente relevantes para ellos, pero para Yamina, sin embargo, manteniendo un consenso general. Y algo que es muy, muy relevante es el hecho de que intenta dar algo llamado en Israel Mamlachtut.
En español creo que es el hecho de gobernar para todos y demostrar una base fuerte para todo el país o para la mayoría del país. Incluso parte de las cosas, como pueden ver dentro de este gobierno, los Jaredín no son parte de la coalición. Sin embargo, sí se espera de que gran parte de las cosas que se han mantenido hasta ahora con respecto a beneficios para familias Jaredín, toda esta clase de cosas, se mantengan a lo largo del tiempo. Además de que gran parte de los beneficios, por ejemplo, beneficios que reciben los Jaredín, por ejemplo, estipendios para familias de mayor cantidad de hijos y toda esta clase de cosas, es decir, estipendios o beneficios económicos, también son compartidos también con la población musulmana israelí, árabe musulmana israelí. Entonces, al final se espera de que sí sea un gobierno el cual el abanico es sumamente amplio y sí se pueda mantener a lo largo del tiempo con beneficios para gran parte de la población. Tengo que decir que no es que otros gobiernos no han mantenido beneficios para gran parte de la población. También durante los tiempos en los cuales había gobierno en el cual el Likud era el principal jugador, se mantuvieron beneficios para gran parte de la población. Hay programas especiales para gran parte de la población. Sin embargo, se espera que haya una mayor diversificación también durante este gobierno. Y podemos ver los ministros, que es sumamente relevante ver que también lo que habíamos hablado previamente, sumamente variados, ¿ok? Dentro del grupo podemos ver a Bennett como primer ministro, y Yair Lapid, que es nuestro actual ministro de Exterior. Deseo hablar algo que capaz vayamos a hablar un poquitico más después, que es que en su discurso, perdón, de comenzar la cadencia dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, parte de lo que dice como algo principal es el lazo con las comunidades judías en el exterior y también el lazo incluso con múltiples denominaciones de judaísmo. Estamos hablando también, por ejemplo, de los grupos reformistas, conservador, diferentes denominaciones que puedan haber dentro de las comunidades judías. Es parte de lo que pone como uno de sus enfoques dentro de lo que dice incluso dentro de su juramentación su comienzo dentro del ministerio en sí. Benny Gantz seguirá siendo el ministro de la Defensa. Benny fue el ministro de la Defensa durante también la última operación, incluso desde antes, fue incluso Ramatkal por un tiempo, incluso durante una de las primeras operaciones, una de las operaciones que hubo en Gaza durante el gobierno del Likud. Y se espera que siga con la misma línea, es algo en lo cual a nivel profesional se ha mantenido a lo largo del tiempo y se espera que siga así. Podemos ver también que Ayelet Shaked sigue o durante un tiempo y ahora también durante un tiempo en gobiernos previos, ahora también va a ser, ahora es ministra de Interior y luego va a ser ministra de Justicia. A ver que también lo que se habla de rotaciones, es decir, por ejemplo, que actualmente son 2 años Bennett y luego van a ser 2 años Lapid. Primero que todo, no es algo nuevo dentro de la política israelí. También hubo, por ejemplo, antes en el gobierno de Shamir y Peres, también hubo rotaciones, pero podemos ver que no es algo nuevo, pero también haber incluso rotaciones entre los mismos ministerios. Podemos ver también con Ayelet Shaked, lo vamos a ver también con Gideon Sa'ar, Yair Lapid, Naftali Bennett. Al final van a haber múltiples rotaciones porque se tuvieron que hacer muchas maniobras para poder lograr hacer este gobierno. Podemos ver que hay algunas cosas en las cuales se espera que hayan algunos cambios que podrían ser incluso mucho mayores. Por ejemplo, Merav Mijaeli tomó la parte de ministro de Transporte. Ahora, es algo
Meretz es un partido que también es sumamente verde dentro de su forma de ser, entonces es posible que se haga cierto enfoque hacia más tecnologías verdes dentro del transporte o más transporte que sea transporte público. Podemos ver también que, por ejemplo, Fritsch, ¿sabes? Fritsch es, por ejemplo, un ministro árabe de Meretz y va a ser el ministro de cooperación local. Posiblemente eso dentro incluso de un marco como el marco de los acuerdos de paz los acuerdos de Abraham, pueda tener alguna parte también es sumamente significativa. Y también con la cooperación con los mismos territorios palestinos puede que tenga cierta significación, porque también muchas de las cosas que salieron incluso del último conflicto es el hecho de intentar ver cómo se puede desarrollar, es decir, que el enfoque sea más a nivel de desarrollo con los territorios. También se intentó hacer con la Franja de Gaza, lamentándolo mucho. Jamás no permite esta clase de cosas. Para ellos lo más importante es mantener poder o intentar demostrar fuerza y no realmente lograr desarrollo dentro de la Franja de Gaza, aunque es parte de lo que este gobierno también va a tener que lidiar. Los primeros, se puede decir, exámenes que ha tenido este gobierno, incluso una crisis con balones incendiarios desde Gaza, que por ahora se ha manejado de forma relativamente estable. Y, por ejemplo, la marcha de las banderas, de hecho, no es algo que, aunque actualmente acá se ha asociado en el Perú y en otros medios de comunicación, se ha desarrollado con algo como de derecha extrema, algo parecido, no necesariamente es algo de derecha extrema, es algo que es el Yom Yerushalayim. Si se solía hacer el Yom Yerushalayim, la renovaron luego hace unos días y se logró hacer se hizo la marca salió de forma relativamente pacífica durante el transcurso de la marcha, llegó también al cótel y se logró. Pero esos son parte de los exámenes que está teniendo al principio este gobierno. Otra cosa que se podría demostrar también, por ejemplo, Tamar Zandberg también es sumamente verde y obtuvo el ministerio de environmental, de ambiente. Entonces, esta clase de cosas se espera que hayan ciertos cambios que en ciertas direcciones, especialmente a nivel de un poquitico más verde, se puede decir, y un poquitico más liberal en algunas cosas del gobierno. Sin embargo, sí se espera mantener, de vuelta por las mismas razones que hablamos previamente, una línea de sí beneficios y de mantener, por ejemplo, a nivel Bennett, por ejemplo, Bennett, por ejemplo, también es de derecha, pero también es a nivel religioso. Él en sí es primera vez que un primer ministro usa kippah, que es algo que es sumamente raro dentro del gobierno israelí. Y, por ejemplo, es el caso de Bennett. Entonces se espera hacer un abanico sumamente grande dentro de la clase de cosas que se espera que se defiendan, se esperan mantener, pero, por ejemplo, a nivel de religión, hay cosas que, por ejemplo, a nivel de dar mayor, si se puede decir, democratización a nivel de, por ejemplo, kashrut o a nivel de rabinos locales que puedan hacer bodas, se espera que se haga algo mucho más, más amplio, se puede decir, y no a nivel, por ejemplo, el Rabanut es una de las instituciones que posiblemente vea un descenso en sus funciones dentro de este gobierno. Es algo que posiblemente ocurra porque hay varias cosas que van a ser trasladadas a diferentes rabinos, a menos que la RANU también decida mantener esto también dentro de su propio abanico, si se puede decir. Otra cosa que estamos hablando de variedad y, por ejemplo, hay algo llamado la ley noruega, es decir, Joaquín, Poca a Norvegi, que es Joaquín, que, ¿sí? Joaquín, Sí. yo tengo un montón de preguntas hasta acá que tienen que ver con algunas slides, algunas pantallas que ya mostraste y no me gustaría dejarlas pasar porque estaría bueno que volvamos nuevamente después a Ok, esta parte que viene, ¿te parece? Entonces, sí, yo te sí. propongo
No lo suelo hacer, pero te interrumpo porque justamente se están juntando Por las supuesto. preguntas. Entonces, yo tengo una primera pregunta y es con respecto a este gran abanico de personalidades, ideologías, creencias, posiciones políticas. A veces uno tiene la idea de que para poder gobernar tiene que tener como cierta posibilidad de llegar rápido a consensos. Y yo me imagino esta mesa de ministros en el momento de plantear los temas con tanta diversidad de criterios y de ideas. ¿Cómo palpita el israelí hoy esta situación de tener tantas opiniones y tantas miradas sobre quizás las mismas cosas? Es parte de lo que también iba a ser hacia el final, pero menos mal que lo dices. Mira, hay dos formas de ver esto. O muchísima inclusión o va a ser muy difícil tomar decisiones. ¿Ok? Hay cosas en las cuales toda la Knesset va a ser muy difícil que no tomen una decisión. ¿Ok? Mayor cantidad de presupuestos para educación o para desarrollo rural y para el sistema de salud. Muy difícil que no vayan a tomar una decisión esa porque la mayoría de la Knesset está enfocada hacia ahí. A nivel de seguridad, por ejemplo, vas a ver que va a haber un poquitico más de discusiones. ¿Ok? Sin embargo, por ejemplo, hubo la crisis de los balones, la crisis, es decir, el asunto de los balones incendiarios, y se hizo contraataque. Es decir, al final en eso tienes ministro de defensa y parte de las cosas el gabinete de defensa es un gabinete que está enfocado hacia eso. Entonces, en ese aspecto, creo que no va a ser tan problemático, pero aún vas a ver que va a ser más difícil mantener un consenso. Y hay otras Perfecto. cosas en las cuales va a ser muy difícil. ¿Ok? Por ejemplo, actualmente, ¿cómo se lidia en casi cualquier cosa que desees hacer con respecto a procesos con poblaciones fuera de desarrollo de ciertas cosas? Con respecto a, por ejemplo, un plan de paz, ¿ok? O diferentes cosas. Al final es posible que se logre un consenso, pero por ejemplo, esa es la razón por la cual muchas de esta clase de decisiones se están dejando para luego. ¿Ok? Plan de desarrollo con los palestinos se desea hacer desde ahora, pero cosas que requieran negociaciones en puntos que son centrales para algún partido político, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil tomar una decisión. Si la decisión va a ser urgente, capaz vayan a trabajar al respecto, pero si la decisión no va a ser urgente, lo más posible es que veas que estas decisiones no van a estar en la mesa. Perfecto, Joaquín. Otras preguntas que fueron surgiendo. ¿Cuál fue el partido que se dio vuelta y permitió el nuevo gobierno? Hay dos partidos y cada uno de estos partidos llegó por una razón diferente o por algunos, si se puede decir, alguna decepción con el Likud. ¿Ok? Varios partidos han tenido decepciones con el Likud, pero estos son los dos últimos partidos que, se puede decir, voltearon la torta. Claro. ¿Ok? Uno es Ram y el otro es Yamina. Yamina intentó hacer coalición con el Likud, no se logró. Parte de lo que prometió al final Bennett fue decir, si no se logra hacer con el Likud, vamos a hacer gobierno sea como sea para evitar unas quintas elecciones. ¿Ok? Entonces eso fue lo que hizo que al final entrara esta coalición, además de que se hicieron varios compromisos para que sí se lograran mantener cosas que son sumamente relevantes para ellos, además de que es el primer ministro actual. El otro es Ram. Y es muy curioso porque Ram originalmente incluso iba a hacer coalición con Bibi. Ram estuvo dispuesto a hacer coalición con Bibi desde el principio. Parte de la presión de la coalición, del bloque que al cual Bibi ya había trabajado,
hizo que Ram al final no se una y N- se terminó yendo al bloque actual, que lo llaman el bloque del cambio, si se puede decir así. Ok, perfecto. ¿Nos recordás un instante cuando hablamos de RAM? Estamos hablando de qué partido exactamente. El partido de Mansur Abbas es el partido islámico. Perfecto, es importante. O sea, este partido eh, islámico estaba en condiciones de hacer incluso un acuerdo con Netanyahu, pero por algunas circunstancias de la presión que tuvo, decidió dar el paso al costado con Netanyahu y sí hacer este acuerdo con esta nueva coalición, ¿correcto? sí, es decir, es muy importante también decir, Bibi también a nivel de eso no ha sido un gran problema, incluso durante su última campaña, incluso hizo tours por varios lugares árabes israelíes. Hay múltiples cosas que sí entran en cierto choque, eso no se puede negar, pero él originalmente incluso iba a hacer coalición con Ram e incluso le dio parte de soporte a Ram al principio de las elecciones. Claro. Posteriormente las cosas se le complicaron un poco y al final lo que ocurrió es que Ram terminó yendo a la dirección de la coalición actual. Es muy cómico también porque el apellido de Mansur Abbas es Abbas, ¿ok? Tienes Mahmoud Abbas, que por un lado incluso ha evitado elecciones dentro de los territorios palestinos y toda esa clase de cosas, se ha alejado en muchos casos, se ha acercado a veces al pragmatismo, pero en algunas cosas sigue dentro de algo no tan pragmático. Y tienes ahora Mansur Abbas, que es incluso parte del gobierno israelí, que es un contraste muy curioso. Tienes una Abbas de un lado y una Abbas del otro, y parte de lo que le ha permitido en una parte de las cosas es el hecho del pragmatismo, el hecho de ver qué es lo que se puede lograr en conjunto. Recordamos para la gente, Mahmoud Abbas, que es la primera Ah, que mencionó recién Yahin, es el líder de la Autoridad Nacional Palestina, del movimiento Fatah, que gobierna Cisjordania, y Mahmoud Abbas, entonces, Mansur. Mansur Abbas es de Ram, que hoy es parte del gobierno del Estado de Israel. Otra pregunta que la voy a ampliar un poquito, que tiene que ver con el componente religioso del gobierno, perdón, del componente religioso de la Knesset israelí, este componente religioso que siempre estuvo del lado de Bibi, y yo me pregunto, ¿hasta dónde el haber estado siempre los partidos de religiosos tan ligados a el Likud le jugaron una mala pasada que no le permitieron hoy ser parte justamente de una coalición en donde el primer ministro es el primer ministro israelí que usa kippah en la historia del Estado de Israel? Hay varias cosas, es decir, ellos se han comportado como bloque en las últimas elecciones. Y no es algo de la primera o la segunda elección, es algo que lleva varias elecciones. Entonces, básicamente, no sé hasta qué punto eso lo deja fuera. Durante un tiempo incluso se habló de la posibilidad de que entren en algún punto de la coalición. No se sabe si eso va a ser al final posible o no. Pero se habla de eso, es algo que es una opción. Yo no creo que haya muchos daños en muchos beneficios de los religiosos. Es posible que algunas de las cosas vayan a ser un poquitico diferentes. Y estoy hablando incluso de lo del rabinato. Pero vamos a ver hacia dónde es que va a tomar la dirección en sí. Creo que es muy temprano para hablar, es posible que se unan a la coalición, es posible que no se unan a la coalición. Por ahora no creo que vayan a ser una oposición, es posible que hagan oposición fuerte, pero no creo que van a ser los principales jugadores dentro de la oposición. El Likud es un bloque sumamente grande, que va a ser un bloque que va a ser sumamente activo desde la oposición, está siendo sumamente activo la oposición, incluso desde el principio, incluso desde la juramentación. La juramentación fue incluso, Caótica. si se puede decir, algo caótico, pero los religiosos al final creo que en algún punto van a tomar una medida más pragmática con respecto a este gobierno. No sé si va a ser como una oposición más tranquila o como en algún caso moverse dentro del gobierno. No sé exactamente lo que vaya a ocurrir.
Perfecto. Y aquí tengo más preguntas, pero te permito entonces, sigamos con la presentación un poco más, ya son las 8, hagamos unos minutos más con la presentación, así después dejamos una ventana más para preguntas que quedaron pendientes. ¿Te parece? No hay problema. Entonces, una clase de sorpresas, por ejemplo, el hecho de que la ley noruega, es decir, lo llamamos la ley noruega, es una ley que cuando una persona es nombrada ministro, el siguiente en la lista entra en vez. Y podemos ver acá la miembro actual, nueva de la Knesset, Pinto, la cual incluso se juramentó con lenguaje de señas, porque es la primera vez que en la Knesset hay una miembro que es sordomuda. Es decir, que sí, es sordomuda y es también activista dentro de las personas con discapacidades. Entonces, es uno de los puntos en los cuales esperamos que haya mucha más actividad también en este gobierno. Y entonces, actualmente, vamos a hablar un poquitico de qué es lo que se puede esperar. Se espera trabajo en lo que se está de acuerdo, ¿ok? En lo que es decir, cada uno puede esperar que no vayas a quedar mal apoyando, que es algo que es sumamente relevante. No vamos a esperar, no creo que se vaya a esperar unos saltos gigantescos en cambios de policy o algo parecido, porque al final es una manta agarrada por muchos grupos. Esto puede ser el comienzo de lo que podríamos llamar pragmatismo árabe dentro, no es el comienzo, pero un fuerte impulso al pragmatismo árabe dentro de la sociedad israelí. Hay problemas que sí afectan mucho más a la población árabe y si Mansour Abbas logra llegar a una solución relevante, creo que eso le va a dar mucho más potencia para las siguientes elecciones y eso va capaz de debilitar a uno de los componentes sumamente relevantes que ha habido hasta ahora en muchos de las Knesset, que es la lista unida. La lista unida es, perdón, la lista unida es una lista de múltiples partidos dentro de, si eran originalmente Rame, Tale y otro partido más, los cuales generalmente solían entrar como bloque y eran partidos antisistema. Esto puede ser que vaya a ser la entrada, es decir, el hecho de que Mansour Abbas logre hacer logros, si tenga logros, va a ser la entrada de que los árabes vayan a la población árabe israelí que aún no vota, porque hay una población que vota, por ejemplo, por Meretz. Ok, Meretz incluso miembros actualmente hay ministros de Meretz que son árabes. Pero va a ser una mayor entrada de poblaciones hardcore árabes israelíes que vayan a empezar a votar por partidos que sean parte del gobierno en sí. También, por ejemplo, se espera que Bibi va a ser una posición sumamente fuerte. No sabemos en qué dirección exactamente eso tome las cosas, pero sí se espera que haya una posición muy, muy fuerte. Lo hemos visto en varias discusiones en la Knesset. Es posible que incluso cosas que pensaríamos que serían sumamente dadas por sentado, que la oposición incluso apoyaría, no sabemos si va a haber apoyo o no va a haber apoyo a la oposición. Los Haredim no sabemos exactamente en qué parte van a estar, creo que me adelantaste con la pregunta. Todo partido, lo más posible es que no vaya a poder llegar luego a sus constituyentes o a quienes votaron por ellos y les vayan a poder decir, miren, logramos el 100% de lo que queríamos. No sé hasta qué punto vaya a ser algo sumamente fácil de lograr. Sin embargo, cada partido va a poder sí llegar a su constitución y decir, lo que nos era más importante es lo que logramos. Y creo que eso va a ser suficiente para gran parte de estos partidos. Y esto tiene que ver también con lo que dijo Lapid. Se espera mucho más integración de Keilot. Posiblemente vaya a haber mucho más, se puede decir, pluralismo dentro de la forma en la cual incluso gran parte de las Keilot dentro de Israel ven al judaísmo. Incluso múltiples Keilot que vayan se puede decir, alguna pluralidad más allá del rabinato, más allá de lo que se suele encontrar en lo general dentro de Israel.
Entonces, esa es mi presentación. Creo que podemos pasar ahora a Sí, preguntas. claro. Bueno, terminás con una de las preguntas que tenía que justamente tiene que ver con el rabinato, ¿no? Con la rabanut. Bien sabido es que desde hace muchos años, ¿no? Hay temas que están vinculados a las conversiones y que tienen que ver principalmente también con la ley de retorno, cómo se aplica en Israel y en definitiva es el rabinato israelí quien termina definiendo algunos temas de conversiones. Eh, ¿Cómo se espera que gestionen este tema en el nuevo gobierno? No sé hasta qué punto las conversiones, primero que todo, la ley de retorno es para todo aquello que tiene bisabuelo judío incluso, no necesitas ser judío para tener ley de retorno, Correcto. pero a nivel de boda suele haber algunos problemas, porque está la pregunta de quién convirtió, cómo convirtió y toda esa clase de cosas. Para eso también se está dando, por ejemplo, a los rabinatos, a los rabinos locales, la opción de casar. Eso al final va a tener que ser liderado también por ejemplo, por la rabanuta en cierto sentido, me imagino. Pero al final sí va a poder, si se puede decir, ampliar el abanico múltiples cosas, además de que capaz va a haber mucho más trabajo, ya hay trabajo conjunto, a lo largo de todo el tiempo ha habido trabajo conjunto con diferentes keilot, pero va a haber capaz es decir, mucho más trabajo, por ejemplo, con Reform, con Conservador, y mucho más trabajo a nivel interno en Israel. Por ejemplo, a nivel típico como lo era en el Kotel, Nashota Kotel, Mujeres del Kotel. Ujú. Claro, correcto. Toda esta clase de cosas va a haber mucho más entrada, o se espera, ¿no? No sabemos realmente lo que va a ocurrir, pero hay cierta dirección más a nivel de mucha más integración de comunidades y incluso más integración también de las embajadas dentro de dentro del trabajo con las comunidades en sí. Bueno, genial porque mencionás las embajadas y una pregunta tiene que ver puntualmente también con el vínculo internacional de Israel y obviamente con lo que nosotros como peruanos queremos saber qué va a pasar con el vínculo de Israel con el continente. Obviamente acá estamos todavía en una situación de espera con respecto a cuál va a ser el nuevo gobierno. Cada perfil de potencial nuevo presidente tiene quizás algunas características que por ahí, en el caso de Israel, debería atender de manera particular, más que nada por la afinidad de uno de los candidatos con países del continente que no tienen representación israelí. Entonces, concretamente, la pregunta, después de todo lo que estoy comentando, es: ¿cuál va a ser la relación de Israel con Latinoamérica y en especial con Perú? Yo no creo que haya mucho cambio, porque también la Oficina de Relaciones Exteriores suele ser una oficina muy enfocada a desarrollo. ¿Ok? Es algo que creo que esperemos que sea quien sea que sea el próximo presidente del Perú, vaya también a cooperar al respecto, porque tenemos mucho para ofrecer. Esa es la realidad. Israel tiene acá más de 4.500, más de 4.500 becarios de Mashab. Tenemos múltiples programas funcionando acá en el Perú. Hay el interés de tener mucha más actividad, lamentándolo mucho. En muchos casos intentamos ofrecer más de lo que la parte peruana toma, ¿ok? Eso en algunos casos puede ocurrir, pero al final no creo que vaya a haber un cambio drástico, por lo menos por la parte israelí, ¿ok? Siempre hemos hecho todo lo posible, tenemos múltiples centros de cooperación. Yo generalmente, es decir, mi trabajo día a día no es con la comunidad incluso. Mi trabajo día a día es, por ejemplo, desarrollando estrategias para telemedicina en Cajamarca o trabajando con Juan Cabelica para refuerzo de medicina, refuerzo incluso de actualmente una estrategia de agricultura orgánica, y entonces vemos cómo Israel puede cooperar con esta clase de agricultura, tecnologías y estrategias que están aplicadas en diferentes partes del Perú. Entonces,
sé a lo que te refieres, lo sé también desde un punto de vista, se puede decir, personal. Yo salía desde Venezuela después de que lo que yo consideraba mi gobierno, para mí la embajada era mi gobierno, aunque yo vivía en Venezuela, para mí es decir, fue expulsado, ¿okay? El embajador de Venezuela, el embajador de Israel en Venezuela, fue expulsado por el gobierno, el régimen que había en ese momento y que actualmente sigue. Sin embargo, Israel al final tiene cooperación con todo quien desea tener cooperación. Es decir, también creo que incluso con otros países de Latinoamérica que habrán expulsado el embajador o cualquier cosa, Israel no desea frenar cooperación. No, si en el momento que se dé cabida se entra y se puede seguir cooperación y se puede seguir lazos. Así que no, lo que quiero decir es, independientemente de quién sea elegido como presidente del Perú, o quien sea, actualmente es más una decisión a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, por lo que tengo entendido. Pero independientemente del presidente de Israel desea seguir trabajando de forma constante, tenemos mucho para ofrecer, creo que tenemos muchos puntos incluso en conjunto. Tenemos puntos en conjunto con cualquiera de las dos opciones de la presidencia actualmente en el Perú. Y bueno, seguimos para adelante. Y te hago una pregunta. Ahí me diste una respuesta que tiene que ver concretamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que es el vínculo de Israel con otros países. Pero desde hace, creo que algunos gobiernos para atrás, se creó en Israel un ministerio, que creo que el último ministro, no me acuerdo el nombre del ministerio, pero sí el ministro, que era Yuli Edelstein, si no me equivoco, que De la tenía que diáspora. ver, exacto, entonces no me equivoco, era el Ministerio de la Diáspora, que tenía que ver entre el vínculo de Israel con las Keilot, concretamente de la diáspora. ¿Quién va a ser ese ministro y cómo está planificado el vínculo de Israel con las diferentes Keilot? ¿O qué Primero que lugar todo, crees que se le va a dar a las Keilot dentro del gobierno de Israel? bueno, es Nachman Shai, el ministro. Siempre ha habido cierta participación de las Keilot y siempre se toma en consideración las Keilot dentro de Israel. De siempre eso ha ocurrido. Lo que acaba de decir es algo que incluso Yair Lapid dijo de forma formal en la entrada a su gobierno, que es algo que simplemente lo pone como un enfoque principal. ¿Ok? Y pone como enfoque principal también la transdenominación, que es algo que siempre se trabaja con todos los grupos, pero es algo que va a ser al parecer enfocado incluso dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nachman Shai, incluso he estado en charlas de Nachman Shai, una persona sumamente buena, sumamente enfocada de poder trabajar de una forma también a nivel de comunicación y también de que Israel, me imagino que va a tener mucha más comunicación, es decir, no creo que vaya a tener mucha, sí, siempre ha tenido comunicación, pero capaz sí va a haber mucha comunicación con las Keilot en sí, y capaz cierto nivel de integración, no sé exactamente lo que cada ministro vaya a hacer. Integración y comunicación siempre ha ocurrido, hasta qué nivel es algo que vamos a tener que ver con el ministro, pero como digo, es decir, al final va a haber creo que la parte de transdenominación y el trabajo transdenominacional, que por ejemplo, y digo con los extremos, que por ejemplo Nashot Kotel o diferentes cosas, posiblemente vas a ver más rabinas visitando Israel. Es una de las posibilidades que vayas a poder ver. Siempre se la ha entrado a todo el mundo, pero capaz vaya a haber algo más de trabajo a nivel de eso. Esa clase de cosas, creo que va a haber mucha comunicación con las Keilot en sí. De todas formas, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene su sección, muchos trabajos hechos a través de la embajada, pero me imagino que va a haber muchos más proyectos para darle a las Keilot, ver mucho más a Israel en sus vías, y creo que no sé hasta qué punto en el Perú se siente, pero en otras Keilot, intentar demostrar por qué Israel te es relevante para ti en tu día a día. Es decir, creo que es algo que se va a intentar hacer. Tenemos incluso dentro de la embajada múltiples proyectos que deseamos adelantar
con la Keilah. Es decir, este diálogo también lo pueden tomar. Nosotros siempre en la embajada estamos interesados en ver cómo podemos trabajar mucho más con la Keilah. Estamos empezando a hacer eso. Bueno, seguimos haciendo eso, es decir, Seguimos con haciéndolo. muchísimo Esperemos que gusto. con la presencialidad se pueda hacer más. Tengo dos preguntas que me quedan pendientes y, a ver, sí, dos preguntas. La primera, que tiene que ver con el gobierno que salió y con el primer ministro que terminó el mandato, tantísimos años, que fue Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu ahora tendrá que afrontar temas judiciales, tendrá que rendir algunas cuentas con respecto a algunos temas en los que, algunas causas que tiene o en las que se lo está vinculando. Y con esto, obviamente, hay que hablar del Likud, este partido que terminó siendo el partido más importante de Israel de las últimas décadas, que siempre tenía como su contraparte a la Bodá. Hoy la Bodá vemos que solamente tiene 7 representaciones después de el liderazgo en principio de Rabin y después de Pérez, Barak, y hoy ya nuevamente vuelve al gobierno de manera oficial. Pero vamos a concentrarnos en el Likud y te pregunto, ¿qué crees que va a pasar con el Likud? ¿Qué crees que va a pasar con Netanyahu? ¿Va a haber un nuevo líder en el Likud que pueda reemplazar a Netanyahu o la quizás sospechada salida de Netanyahu del partido haga que el Likud con el tiempo vaya a la deriva como el Abodá? Mira, Likud es actualmente el partido más grande dentro de la Knesset. ¿Ok? Eso, sea lo que sea, y estamos hablando de gobierno nuevo y todo eso, el Likud es el partido más grande. Es un partido, si se puede decir, incluso paraguas de muchos grupos adentro de Israel. ¿Ok? Y básicamente creo que lo principal que se ha enfocado en esta elección es Bibi, no Bibi. ¿Ok? El primer ministro, es decir, el primer ministro actual es Bennett, que incluso trabajó con Bibi, ¿ok? Durante mucho tiempo le tiene muchísimo respeto a Bibi, ¿ok? Él empezó incluso, uno de sus primeros cargos dentro del gobierno fue incluso en la misma Lishka de Bibi. La Lishka es ¿cómo es el Lishka? La Lishka es como el centro, centro de la oficina, es decir, el secretario general de la oficina. ¿Ok? La Secretaría General de Bibi. ¿Ok? No sé qué vaya a ocurrir o qué no vaya a ocurrir. Yo creo que al final lo que vaya a ocurrir depende mucho también del juicio. ¿Ok? Creo que es algo sumamente importante el hecho de que al final va a tener que pasar el juicio y se va a decidir. No sé qué decir. Hay algunas voces en el Likud que están hablando del Likud sin Bibi. El Likud al final es algo que empezó como un partido de atrás hasta Begui, Herut de Begui. ¿Soy yo ¿Ok? el que está escuchando No mal? creo que termine el... ¿Qué? Perdón, ¿yo escuché mal o todos escuchamos mal? ¿Yo solo? Perdón, ¿Qué? adelante. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué cosa? No. Ah, no, porque la última parte no se escuchó. Me están haciendo. Hubo un problema de señal a lo último, Yajín. Entonces, entiendo Ok. lo que terminamos escuchando, creo que todos, es que el antecedente del Likud es el Heirut de Menachem Begin, que, ¿no es cierto?, a Miflagá Sí. Liberal y todo eso, hasta llegar al Likud en los años, si no me equivoco, 70 u 80. Y estabas continuando con eso. Con el mapa, sí, con el mapaje, luego se llega, el Likud llega al gobierno y luego se hace una cierta gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda. El Likud ha sido un jugador sumamente relevante. No creo que Bibi no Bibi es lo que derriba al Likud. Creo que si Bibi sale del Likud, no sé hasta qué punto algunos partidos que se crearon, como algunas, se puede decir, los mismos Likudnikin protestando, si se puede decir de esa forma, puede ser que se reúnan con el Likud, se podría decir. Sar
empezó, Sa'ar es el Likud, Sa'ar es un partido que básicamente parte de su plataforma era Likud sin Bibi. Parte de lo que deseaba ponerse a sí mismo al respecto es Likud sin Bibi. No sé hasta qué punto vaya a haber alguna reunificación, se puede decir de esa forma, si Bibi sale. Pero eso dependerá también mucho de los juicios, dependerá de lo que salgan las elecciones internas también. Hay varios, por ejemplo, Julie Edelstein dijo que capaz vaya a ir en las elecciones, en las primaries. Hay algunos otras personas que están intentando ir en las primaries del Likud. Vamos a ver qué ocurre. Incluso, si no me equivoco, si algunos ministros dentro del gobierno de Bibi, durante el tiempo de formar la coalición, se ofrecieron como un intercambio de Bibi. Durante ese tiempo no ocurrió, pero vamos a ver qué es lo que ocurre al final. Yajín, y para terminar, la pregunta que muchos se hacen y que tienen ganas de tener una respuesta, obviamente, que va a ser positiva, ojalá que así sea, es ¿cuándo se va a poder viajar a Israel otra vez? ¿Cuándo vamos a poder nuevamente ir a Israel, ir a aquellos que tengan familia, saludar a sus familias? ¿Qué sabés con respecto a la apertura de la frontera? Bueno, al principio, por ahí alguno llegó tarde, el que hizo la pregunta no sé si estaba, comentó la variante Delta en Israel está fuerte. El día de ayer Israel superó nuevamente, después de mucho tiempo, los 100 contagios. No tiene, obviamente, la dureza de los contagios previos a la vacuna, no hay hospitalización, por suerte no hay que estar apenándose por fallecidos, pero la variante Delta ya es una realidad y que haya habido 100 personas, 100 contagios en Israel es muchísimo para lo que estaba haciendo los últimos 60 días en Israel. Así que, ¿qué se puede agregar a esto, Yajín? Por un tiempo se abrieron fronteras, pero no se abrieron fronteras a países de alto riesgo. ¿Ok? Por otro lado, también tenemos la Delta en Israel y hay la Delta también acá en el Perú. ¿Ok? Y hay la Delta también en lugares que son, aunque no sabemos exactamente cómo se distribuya, que está actualmente en focos sumamente relevantes de infección, como Arequipa. Parte de lo que ha caracterizado la respuesta de Israel al COVID tiene que ver con con el ir actuando de acuerdo a la situación. Básicamente entiendes la respuesta. Bueno, Me habrá que esperar encantaría entonces. decirte que mañana se puede entrar de forma libre a Israel. ¿Ok? Para ciertas circunstancias se permite entrar. Por ejemplo, la gira entró a Israel, podrían incluso salir y entrar y todo eso. La gira, perdón, la Akshara. Akshara, correcto. El grupo de chicos de la Truná que viajó en el mes de abril, correcto. Sí, para estudiantes, para Olim, se permite la entrada a Israel de una forma relativamente fácil y todo, ¿ok? Para turismo general, de forma que realmente convenga. Si me refiero a turismo general con no hacer 15 días de cuarentena y toda esa clase de cosas, va a depender de la realidad que se llegue tanto en Israel actualmente con la variante Delta, aunque se pensaba abrir la frontera de forma Claro, casi completa, pero con la variante Delta. Depende de la realidad bueno, ojalá que que se llegue con tengamos la variante buenas, Delta y la realidad peruana. ojalá que tengamos buenas noticias, Yajín. Vos sabés que a fin de cuarto de media en el colegio los chicos suelen viajar a Israel. Ya el año pasado no se pudo hacer. Hay que ver si este año se planifica o no. La verdad que no tengo idea, pero en caso de que se planifique, me imagino que hay que estar muy atentos al tipo de vacunación que haya que tener para que los chicos puedan ingresar sin necesidad de estar haciendo cuarentena, ¿no es cierto? Porque si tienen que ir a hacer cuarentena ya de un viaje de un mes, imagínate pasarse 15, no tendría tanto sentido, pero bueno, ojalá que podamos seguir evolucionando y obviamente que solo vengan buenas noticias. Yo te agradezco muchísimo, Yajín, esta casi hora y media que nos acompañaste. La verdad que siempre una predisposición maravillosa que tienes para estar y se nota para poder darte a conocer con la Keilah en una situación tan complicada como es esta de tener que hacerlo de manera virtual.
y ojalá que no falte mucho para que volvamos a vernos de manera presencial. Así que primero que nada te doy nuevamente las gracias, Yajín, por acompañarnos. Un gusto y un gusto verlos a todos los que estuvieron presentes. Bueno, y a todos los demás, gracias nuevamente por estar. Recordarles entonces, el próximo miércoles vamos a cerrar esta etapa de Sumen Keilah. Ya vamos a darle la noticia de cuál será este tema. Estén atentos. Y nosotros con los chicos vamos a poder reencontrarnos el lunes con actividades culturales en las instalaciones del Colegio León Pinelo. La verdad que con muchísima alegría volver a reencontrarnos, manteniendo distancia, con todos los protocolos y haciendo de la vida en Keilah una vida segura. El sábado, obviamente, los esperamos en el club para que sigan viniendo como lo están haciendo desde ya hace unos meses. Y simplemente me resta desearles a todos que tengamos una gran semana. Hasta el próximo miércoles. Un gran fin de semana y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.